Ok, buenas tardes. Hoy estamos a sábado, Shabbat Shalom, otra vez con la buena voluntad del Padre Todopoderoso, 24 de junio del 2023. Y aquí estamos otra vez con mucho gusto, con mucho agrado, porque qué lecciones nos da las escrituras y eh, qué ánimo, qué motivación para continuar poniendo en práctica lo que aprendemos y también cuando estamos así un poco decaídos, que las cosas no han salido bien, la palabra de Dios nos reanime, nos hace otra vez volver a estar en pie y a continuar con todas nuestras ganas. Ok, bueno, vamos a poner este estudio en oración, para pedir una bendición. Señor Padre, te pedimos, Padre Todopoderoso, que nos ayudes, que tu Espíritu venga para que nos dé sabiduría, entendimiento, que nos quite la venda de los ojos. Te pedimos, Padre, que tú seas el que hable, porque nosotros no somos más que unos vasos receptores que tú utilizas para que tu palabra sea puesta en práctica y enseñada. Señor, mira, te pedimos con todo nuestro corazón por Daisy, por su pancita que está mala. Te pedimos, Padre, que la sanes y que estos tés y estas cosas que le están preparando ahí en su casa la reanimen, Señor, pobrecita que no durmió en toda la noche. Te pedimos por ella. Tú pon tu mano sobre su cuerpecito. Te pedimos por Pepito, Señor, que está en el hospital de Hollywood. Ese accidente que tuvo, que lo atropellaron y tiene problemas con sus discos. Señor, te pedimos que tú estés con él y que los doctores tengan sabiduría en lo que hacen y que tengan buena voluntad para con él. Señor, te pedimos que tú seas, Padre Santo, el dueño y Señor de este estudio bíblico. En el nombre de Jesucristo Yeshua. Amén. ¿Ok? El día de hoy nos vamos a trasladar muchos años para adelante. Vamos a empezar a ver el libro de Santiago. ¿Por qué escogí el libro de Santiago? Porque es un libro que nos enseña a aplicar todo lo que veamos, a ponerlo en práctica, a que esa fe que nosotros tenemos se vea, que se perciba. Eso es la motivación, todo es el tema del libro de Santiago. ¿Ok? Entonces, también les quería decir que así nos vamos a ir ahora, un libro del Nuevo Testamento y otro del Antiguo, y así nos vamos yendo, porque este, para tener la perspectiva completa y para poder también llegar a los libros que nosotros queremos analizar, de acuerdo a la voluntad de Dios, siempre de acuerdo a su voluntad. Entonces, el libro de Santiago, vamos a empezar a compartir la pantalla. Ok, introducción al libro de Santiago es lo que vamos a ver hoy. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ok, muy bien. Vamos a ver quién fue Santiago. Santiago es en español. En inglés le dicen James y en hebreo Jacob. Jacob, ese era el nombre en hebreo. Muy bien. ¿Quién fue Santiago o Jacob? ¿Quién fue en la vida real? Vamos a ver. Dice en Mateo 13:55, vamos a buscarlo, Mateo 13:55, y vamos a ver que Jacob era el hermano de Yeshua. Listos. Mateo 13:55. Vamos a empezar a leer desde el 53 para poder comprender mejor. Ok, dice, aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, ¿cuáles? ¿Cuáles parábolas?
estas que vienen aquí arriba, tesoros nuevos y viejos, la red, la perla de gran precio, el tesoro escondido. Todas estas parábolas que él siempre estaba contando y que tan útiles para poder comprender, porque son como decir, mira, es como esto, es como lo otro, es como dar ejemplos. Muy bien. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí y vino a su tierra. ¿Cuál era su tierra? ¿Cuál era su tierra? Acuérdense que nació en Belén, pero porque sus padres tuvieron que ir a un censo. Pero en realidad pasó su niñez y su adolescencia en Nazaret. Entonces ahí donde dice tierra es Nazaret. Les enseñaba en la sinagoga de ellos. Entonces estaba Yeshua en la sinagoga de Nazaret enseñando. De tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? O sea, son los de su mismo pueblo donde él creció, que lo vieron crecer, crecer, crecer y dijeron, ¿y este? ¿De dónde sacó tanta sabiduría y tantos milagros? Porque hacía milagros también en Nazaret, aunque no tantos como los que hizo en Galilea. 55. Se decían ellos mismos, esas gentes que estaban ahí cuchicheando, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿Se acuerdan? José. ¿No se llama su madre María? ¿Y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? No podían, no podían creerlo lo que estaban escuchando, tantas maravillas. 57. Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. O sea que está diciendo que en su propia tierra nunca lo honra. ¿No les ha pasado a ustedes así? ¿No les ha pasado a ustedes que con sus familiares, con sus hijos, con su esposo, con sus hermanos? ¿Mm? Estás loca. Ya te volviste una adicta a la Biblia. No, es que estás enloqueciendo. Cuántas cosas nos dicen. Bueno, idéntico le pasó a Jesús. 58. Y no hizo ahí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos, o sea, de los de Nazaret. Muy bien. Y aquí tenemos a Yeshua en la sinagoga con el libro abierto. Vamos a continuar. Vamos a Juan 7:1. Juan, dos evangelios adelante. Juan 7:1, del 1 al 9. ¿Qué vamos a ver aquí? Dice, en un principio, Jacob o Santiago o James, como le quieran llamar, fíjense bien, dice que no creyó en Yeshua como Mesías. Y eso que creció con él y lo vio como era sin pecado, sin falta. Pero cuando estuvo alrededor de él, cuando él estaba predicando, no creía en él. Este mismo Jacob que vamos a ver escribiendo este libro tan importante. En un momento dado, Jacob no creyó en su hermano, no creyó en Yeshua, su hermano, como el Mesías. Es más, lo retó porque malinterpretó su origen y su misión. Fíjense bien, no nomás eso de que malinterpretó su origen y su misión, lo consideró eso está en Marcos 3:21, lo consideró que estaba loco
Y tanto Santiago, Jacob, su madre y sus hermanos fueron por él porque lo consideraban que estaba fuera de sí, dice la palabra de Dios. Bueno, después de que terminemos el estudio de hoy, quiero que pongamos los pies en la tierra porque es una cosa impresionante la transformación de las personas gracias a nuestro Mesías, Yeshua, Jesucristo. Él es el que hace que los corazones sean transformados. Gracias, Padre, porque vamos a ver una gran transformación en Jacob, Santiago. Vamos a leer qué dice Juan 7:1. Juan 7:1. Dice, después de estas cosas andaba Jesús en Galilea. ¿Okay? ¿Se acuerdan que se salió de Nazaret más o menos a los 30 años, dejó de vivir ahí y se fue a vivir a Galilea con sus discípulos? Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea. Judea es donde está Jerusalén, porque los judíos procuraban matar y todavía no era su tiempo. Versículo 2. Estaba cerca la fiesta de los judíos. ¿Cómo se llama la fiesta de los judíos? Los tabernáculos o Sucot. Y le dijeron sus hermanos. ¿Cuáles hermanos? Bueno, entre ellos Jacob y también tuvo otro que se llamaba Judas. Y le dijeron sus hermanos, sal de aquí. O sea, ¿de dónde? Sal de Galilea y vete a Judea, donde está Jerusalén, para que también tus discípulos vean las obras que haces. 4. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. ¿Qué tienes? Le decían sus hermanos. ¿Por qué estás escondido? ¿Por qué no vas a Judea? Solamente él sabía que estaban tratando de matarlo. 5. Porque ni aún sus hermanos creían en él. Ni aún sus hermanos creían en él. Estamos en Juan 7, capítulo 7 del 1 al 9. Versículo 5, porque ni aún sus hermanos creían en él. Versículo 6. Entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está pues presto. O sea, les dijo a sus hermanos, ustedes pueden morir cuando sea, cuando Dios lo disponga, pero el mío está predestinado. ¿Dónde nos quedamos? 7. Porque 7. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él, que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta. ¿Cuál fiesta? La de los tabernáculos. Yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Pero después fue, más al ratito se fue, pero se fue como a escondidas. Muy bien, entonces aquí ya vimos que Jacob, Santiago, no creía en él como Mesías. No tan solo no creía, sino que se burlaba y decía, ¿qué estás haciendo aquí escondido? Si te quieres dar a conocer, vete a Judea. Ven. Muy bien. Y aquí tenemos a Yeshua hablando con algunos de los que estaban ahí. Y acá tenemos afuera a su madre María y sus hermanos. Y aquí está este que está señalándolos y les dice, Yeshua, Yeshua Jesucristo, tu madre y tus hermanos te buscan. ¿Y qué contestó él? Mi madre y mis hermanos son todos estos que hacen la voluntad de Dios y que obedecen sus mandamientos.
Exactamente eso. Vamos a ver la que sigue. Aquí estamos viendo quién era Jacob o Santiago. ¿Quién era? Nosotros necesitamos, cuando vemos un libro, primero saber cuál es el contexto de quién era esa persona, de dónde salió, eh, qué relación tenía con Jesucristo y Yeshua, para poder entender muy bien lo que va a escribir en su carta, que se llama Santiago. Muy bien, acuérdense que nos saltamos desde Job hasta Santiago. Primera de Corintios 15:7. Primera de Corintios queda adelante. Primera de Corintios 15:7. Dice aquí, Jacob, su hermano, fue uno, fue uno de un grupo selecto a los cuales Yeshua se apareció después de su resurrección, de las primeras apariciones. Ok, vamos a leer 15. Vamos a leer desde el 1 para poder comprender. Además, 15:1. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Aquí está escribiendo Pablo. ¿Qué está diciendo Pablo? Versículo 2. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra, o sea, si la haces, la llevas a cabo, que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las escrituras, exactamente todo lo que se había escrito anteriormente en el Antiguo Testamento, se cumplió todas las escrituras. Versículo 4. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. O sea, cuando está escribiendo aquí Pablo, todavía muchos vivían. 7. Después apareció a Jacobo. Ahí está Jacobo, su hermano. Después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como a un abortivo, se me apareció a mí, dijo Pablo. Pero a él se le apareció en el camino a Damasco. Muy bien. Aquí tenemos a él resucitado. Estaban atónitos, porque exactamente como él lo había dicho, así sucedió. Pero no lo podían creer hasta que lo vieron. Después vamos a ver quién era este Jacob o Santiago o James. Vámonos a Gálatas. A Gálatas. Gálatas está unos 4 libros adelante de donde estábamos. Y vamos a buscar Gálatas 1, del 11 al 24. Gálatas 1, del 11 al 24. Dice aquí, Pablo se encuentra con él. O sea, Pablo, el apóstol, se encuentra con Santiago en su primera visita a Jerusalén. Acuérdense que Pablo, después de el encuentro que tuvo en Damasco, pasó algunos años sin reunirse todavía con los discípulos. Entonces, Pablo se encuentra con Jacob o Santiago en su primera visita a Jerusalén, después de su conversión de Pablo. Vamos a ver qué dice entonces Gálatas 1, del 11 al 24. Dice el ministerio de Pablo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. 13. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y los asolaba.
Acuérdense que este Pablo era uno de los que y andaba persiguiendo a todos los creyentes en Jesucristo después de que se puso muy enardecida la iglesia porque muy avanzada, muchos creían, a veces 3,000, a veces 5,000 cuando Pedro hablaba. Y entonces se estaban asustando mucho los fariseos porque se les estaban yendo muchas gentes al bando de los cristianos. Y ahora Pablo, de parte de los fariseos, se pone a perseguirlos y a matarlos. Él estuvo ahí en la muerte de puras piedras de Esteban, ¿se acuerdan? Del primer mártir. Versículo 14. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis compañeros en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres, muy celoso de todas las tradiciones. 15. Pero cuando agradó a Dios, fíjense bien, cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo les predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. O sea, él dice que no se fue directamente allá donde estaban los discípulos, los que habían tenido este contacto con Jesucristo. No, dice, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. O sea, dice que se fue a Arabia y después a Damasco. 18. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén hasta después de 3 años, entonces fue a Jerusalén a visitar a los discípulos para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. 19. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. ¿Ok? En la palabra de Dios no vamos a encontrar que este Jacobo era el hermano de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Por los escritores de historia que hay, por las escrituras que ellos hicieron acerca de lo que estaba pasando cuando se estaba escribiendo la Biblia, pero ellos eran historiadores. 20. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. 21. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia. 22. Y no era conocido de vista a las iglesias de Judea, que eran en Cristo. Solamente oían decir aquel que en otro tiempo nos perseguía, Pablo, era el que nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y glorificaban a Dios en mí. Pero también le tenían mucho miedo a Pablo porque decía, ¡ah! Ahí viene aquel que perseguía a la iglesia. Pero pues de poco a poco empezaron a acostumbrarse que ahora había sido transformado por el Padre Todopoderoso y Yeshua. Muy bien. ¿Qué más vamos a aprender acerca de Jacob o de Jacob? Fue llamado por el apóstol Pablo columna de la comunidad de creyentes. Tuvo un papel muy importante de los creyentes que se quedaron en Jerusalén. Vamos a ver qué fue lo que pasó. Gálatas 2:9. Ahí estamos en el mismo libro de Gálatas, en el capítulo 2, en el versículo 9. Bueno, pero vamos a leer, para poder entender lo que está sucediendo ahí, vamos a leer desde el 2:1. Dice, después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Entonces, acuérdense, Pablo fue, después de que se convirtió, a los 3 años y después otra segunda visita a los 14 años. Pero subí según una revelación y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación en el Evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Ese fue un tema muy controversial en los primeros cristianos, porque
los judíos que se habían convertido a Cristo a fuerzas quería que todos los gentiles se circuncidaran. 4. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a la esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Estricto, pero estricto Pablo. No permitía que entrara los que a escondidillas se estaban metiendo ahí entre ellos. 6. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que haya sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. O sea, pero de los que tenían reputación de ser algo, a mí pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión como a Pedro, el de la circuncisión. Pues el que actuó con Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. 9. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, aquí tenemos a Jacobo o Jacob o Santiago, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, o sea, columnas que, muy importantes. Nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. 10. Solamente nos pidieron que no nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Entonces, este Jacob fue muy amigo del apóstol Pablo y lo consideró este último una columna, o sea, una persona muy importante dentro de la iglesia primitiva de Jesucristo. Aquí tenemos a Pablo hablando acerca de Jacob, también de Cefas y de Juan como columnas. Ahora vamos a buscar en Hechos. Vámonos a Hechos. Hechos está adelante. Son los Hechos de los Apóstoles, unos 5 libros adelante. Hechos 12. 12, 6 al 19. Hechos, capítulo 12, 6 al 19. Y dice aquí, cuando Pedro fue liberado de la prisión, les dijo a sus compañeros que le avisaran a Jacob o a Santiago. Cuando fue liberado de la prisión. Vamos a ver. Estamos en Hechos, capítulo 12, versículo 6. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. 8. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Versículo 9. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía como una visión. 10. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. 11. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha liberado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba.
12. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, o sea, es uno que le llaman Juan Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. 13. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar, salió a escuchar una muchacha llamada Rod. 14. La cual, cuando respondió la voz de Pedro, se gozó. No podía ni abrir la puerta, estaba gozosa de escuchar la voz de Pedro, se gozó, no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos dijeron, estás loca, pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es un ángel. Es que en aquel entonces las puertas no tenían el hoyito ese que nosotros podemos tener para ver quién está detrás de la puerta, pero ella lo reconoció por su voz. 16. Mas Pedro persistía en llamar y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. 17. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, haced saber esto a Jacobo. ¿Cuál Jacobo? El hermano de Yeshua, el hermano de Jesús. Haced saber esto a Jacobo y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. No se quedó ahí con ellos, nomás quería avisarles que el ángel le había liberado. 18. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. 19. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Pobres guardas. Todos murieron. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó ahí. O sea, Pedro. Muy bien, entonces ya tenemos varios datos de quién era Jacob. Era una persona considerada de los muy importantes de la iglesia primera o primitiva de Yeshua. Y aquí están todos gozosos cuando escucharon que Pedro había sido liberado de Herodes. Estando encadenado, vino un ángel y lo soltó de noche. ¿Qué más vamos a aprender acerca de Jacob? Vamos a Hechos 15:3. Vamos a ver qué dice Hechos 15:3. ¿Listos? Ok. Muy bien. Entonces, fíjense bien. Este es el concilio de Jerusalén. Aquí se presentó un problema grande en Jerusalén, porque Pedro ya llevaba mucho tiempo allá predicando a los gentiles y no los obligaba a que se circuncidaran. Entonces viene de repente y se presenta con los de Jerusalén y le dicen, no, estás haciendo mal, sobre todo los fariseos. Los fariseos que se habían convertido a Jesucristo decían, estás mal, Pablo, haciendo eso. Vas en contra de lo que dice Moisés. Ok, pues vamos a leer desde el 15:1 para poder comprender lo que está pasando aquí y cómo, fíjense bien, cómo reacciona Jacob o Santiago. Muy importante su actuación aquí. Versículo 1. Capítulo 15. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, y no os circuncida, y si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podrás ser salvos. Es lo que decían algunos de los hermanos. 2. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda de no pequeña con ellos, se dispuso que subiese Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Entonces fue una gran reunión, una gran reunión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. 4. Y llegaron a Jerusalén
Fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos y refirieron todas estas cosas que Dios había hecho con ellos. 5. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído en Yeshua, en Jesucristo, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Ahí están los fariseos tercos. 6. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. No sabían qué hacer, no sabían cómo reaccionar. Entonces se reunieron para pedir opiniones. 7. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, viendo que no se ponían de acuerdo, les dijo Pedro, varones hermanos, vosotros sabéis cómo, ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca las palabras del evangelio y creyesen. ¿Cuándo? ¿Cuándo fue eso? ¿Se acuerdan que Pedro estaba en una casa allá en la azotea y de repente se le presentó una visión de los animales impuros en un lienzo y él no entendía y le decía a la visión, come, come, Pedro. No, yo no puedo, yo no, nunca he comido animales impuros, había cerdos, había de otros animales, avestruces. Bueno, no dice exactamente cuáles. Y entonces, de repente tocan a la puerta, venimos por Pedro porque Cornelio le había mandado a buscarlo porque a él se le presentó otra visión de que mande traer a Pedro de donde está. Entonces va Pedro para allá y bueno, dice Cornelio, ¿qué nos vas a decir? A mí me dijeron que te mandara a traer y Pedro le dice, pues a mí se me presentó una visión de estos animales. Y entonces Pedro empezaba a explicar a Cornelio todo lo que había sucedido, de todo lo que él había sido testigo, de la vida y de la misión de Jesucristo y de su muerte y resurrección. Y entonces ahí vino el Espíritu Santo y todos los que estaban en esa reunión con Cornelio, que eran gentiles, creyeron en ese momento y dice Pedro que fue una celebración muy bonita después de haber sido transformados. 8. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. También a ellos, nosotros y ellos también tenemos la posibilidad de tener la salvación de Yeshua por medio del Espíritu Santo. Y 9, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni vuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. 2. Entonces toda multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Multitud de transformaciones. Y Pablo y Bernabé estuvieron hable y hable diciéndoles tantas transformaciones. 13. Y cuando ellos callaron, Jacobo, ¿cuál Jacobo? Jacobo, el hermano de Yeshua, que era uno de los pilares de la iglesia primitiva de Cristo. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Pongan mucha atención a lo que va a decir Jacobo, porque qué sabiduría. 14. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. ¿Cuándo? Cuando fue Pedro allá a la casa de Cornelio. 15. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Fíjense bien, Santiago lo dijo, esto viene de los profetas, ya estaba escrito. ¿Qué estaba escrito? Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, porque acuérdense cuando estuvo el tabernáculo de David, estaban las 12 tribus reunidas, era un solo reino, hasta después fue dividido. Entonces, ese tabernáculo dividido o caído de David
será vuelto a reedificar, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. Eso es lo que está diciendo. Para que el reino de los hombres busque al Señor. Y todos los gentiles, dice Jacob o Santiago, sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto sobre tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios, sino que se les escriba que se aparten de la contaminación de los ídolos, o sea, que no adoren ídolos, de la fornicación, que no practiquen la fornicación, ahogado, que no coman cosas que han sido ahogadas o estranguladas, y de sangre, que no coman sangre. Muy bien. Y aquí tenemos a los fariseos, estos fariseos que están en contra, ya se convirtieron a Jesucristo, pero están en contra de que los nuevos creyentes gentiles no se circunciden. Pero aquí está Pablo escribiendo una carta que dice, de parte de toda la iglesia primitiva en Jerusalén de Yeshua, que, ¿cuáles son las 4 cosas? Que no adoren a ídolos, que no forniquen, que no coman ahogado y tampoco sangre. Y quedó marcada la letra y firmada por todos los representantes de la iglesia primitiva. En su última visita a Jerusalén, Pablo se reunió con Santiago. Vamos a buscar en Hechos 21. Estamos en Hechos. Le vamos a dar unas vueltas a las 2 páginas, 3 páginas, y tenemos Hechos 21, 18. Ok, entonces, vamos a leer desde el 17, dice. Hechos 21, 17. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacob y se hallaban reunidos todos los ancianos. ¿Cuál Jacob? ¿Cuál Jacob? El hermano de Yeshua. A los cuales después de haberles saludado les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Bueno, no vamos a continuar porque aquí nada más estamos enfatizando que Pablo se reunió con Santiago antes de irse de Jerusalén. Por última vez fue su visita de Pablo, porque va rumbo a Roma y allá es donde muere. Y aquí tenemos a Pablo, este de aquí, tristón, porque ya se va de Jerusalén. Pero es recibido allá en algunos de los lugares que visita, cerca de Roma, con gusto. Algunas personas lo aprecian. Y aquí está Pablo en Roma. No deja de predicar, aún estando encarcelado y con las cadenas en los pies y en las manos. Él seguía predicando a Jesucristo. Judas fue hermano de Jacob. Vamos a buscar en el libro de Judas, que está casi al final, está antes de Apocalipsis. Es el libro justo antes del Apocalipsis. Y dice Judas. Dice en el 1, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, o Jacob, o Santiago, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados.
Bueno, estos son todos los datos que tenemos acerca de Jacob. ¿Quién era Jacob? ¿Quién era Santiago? Para poder comprender cómo es posible que él va a escribir este libro de Santiago con em, con un éxito tremendo, porque todo lo que dice ahí es, es tan posible de aplicar, es tan posible de llevar a cabo. Son tantas amonestaciones que nosotros necesitamos estar escuchando, que no se nos olvide. No nada más estar aprendiendo de la Biblia, sino poniendo en práctica lo que dice ahí. Y eso es lo que nos va a enfatizar Santiago. Dice aquí, el libro de Santiago, Jacob, fue escrito probablemente poco antes de su muerte en aquí me equivoqué, en el año 62 después de Cristo. Él murió en el 62, entonces unos pocos años antes de la muerte de él. No confundir con el patriarca Jacob o Jacob del Antiguo Testamento, que él fue el padre de las 12 tribus. Tenían el mismo nombre, pero personas diferentes, con muchos años de intervalo. No confundir con el apóstol de Yeshua, Jacobo, quien murió en el 44. Entonces, él murió mucho antes de que este libro de Santiago fuera escrito. Y este Jacobo, que murió joven, era el hermano de Juan. Eran Jacobo y Juan, hermanos de Zebedeo, hijos de Zebedeo. Y acuérdense que todos los apóstoles fueron martirizados. Después de la resurrección de Yeshua o Jesucristo, Jacob, Santiago, se convirtió en un líder importante del grupo de judíos creyentes en el Mesías Yeshua. Fue después de la resurrección, no fue cuando él estaba vivo, no fue cuando él vivía en la misma casa con él, porque eran hermanos, no. Pero Dios le concedió la maravillosa oportunidad de ser un verdadero creyente, de ser transformados como nosotros fuimos transformados un día, gracias a su buena voluntad. Vamos a bendecir este estudio bíblico. Señor Padre, permite que las palabras dichas aquí y las reflexiones, Señor, que sean llevadas a las personas que necesitan, que tú has elegido, Señor, para que vean esta clase. Te pedimos, Padre, que nos lleves con bien en esta semana, que nos ayudes, que, que no nos apartemos nunca de ti, que siempre estemos bajo tus alas, Padre, porque nosotros somos tan frágiles, tan débiles, que solamente podemos continuar en esta vida si tú estás con nosotros y nosotros aferrados a ti y aferrados a tus promesas. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo y Yeshua. Amén. Vamos a ponerle